¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. 6 de la mañana en punto, 20 de junio, jueves, casi viernes, casi. El cuerpo lo está empezando a saber, pero todavía no lo mueva muy alegremente porque apenas es jueves. Hoy es el famoso jueves. Así es, como se le dice en el argot. Soy Max Espejel, mi compañera María Fernanda Quirós, que tenemos la información más importante en materia internacional. Quédese, participe con nosotros. Estamos en nuestras plataformas digitales, mi querida Ferca. Así es, en todas las plataformas digitales. Estamos esperando sus comentarios. Es el Heraldo de México. Bajen su aplicación para que la tengan en todo el tiempo, en el día, videos virales, en el transporte en el celular, público, en la escuela. Exactamente, en sus tabletas. Y bueno, es la mejor información internacional. Y lo padre es comenzar la mañana con buena actitud informada. Así de fácil. Bueno, vamos a empezar, si les parece, con la información, porque el tratado México, Estados Unidos y Canadá fue ratificado finalmente en el Senado mexicano. El acuerdo, que sustituye al famoso Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tiene una vigencia de 16 años, evita la imposición de aranceles entre los tres países. Ahora solo falta que las cámaras estadounidense y canadiense también lo aprueben. En el mundo hay 70 millones de personas desplazadas. Son seres humanos que huyen de sus países por la guerra, el hambre, la pobreza o la persecución. Hoy se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Cada 2 segundos hay una persona abandonada por su hogar, causas ajenas a ella. La alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llegó a Venezuela para intentar mediar en la grave crisis que se vive en ese país. Esta es la primera vez que un alto funcionario de la ONU viaja a Venezuela en los últimos años. Ahora se va a reunir con el presidente y también con sus opositores. La violencia de género no respeta país ni estrato social. En España se reportan feminicidios del 2003 a la fecha, momento en que empezaron a contabilizarse estos crímenes. Tan solo en los que va el año ya se reportan 25 casos de este tipo en el país ibérico. Además, investigadores franceses creen haber encontrado al ancestro del gato doméstico europeo, como se le conoce actualmente. Fue bautizado como gato zorro por su gran tamaño. Casi 1 metro de largo de la cabeza a la cola es lo que mide. Vean nada más las imágenes. Fue ubicado además en una región remota de Córcega. La mexicana Alexa Moreno ganó la medalla de bronce en Korea Cup World Top, un torneo organizado por la Federación de Gimnasia de dicho país asiático. La subcaliforniana sumó 14.37 puntos en la prueba de salto de caballo, lo cual la llevó a ascender en el tercer escaño del podio en el torneo internacional. Bien, con esto y mucho más vamos a comenzar con esta edición de noticias, de primera emisión de noticias en el Heraldo TV, así que los invitamos para que nos acompañen. Bienvenidos, comenzamos. Bien, vamos a empezar con información que sucede en los Estados Unidos, porque escuche esto: una mochila abandonada encendió las alarmas en la Casa Blanca y provocó el cierre de sus puertas y también el resguardo de los periodistas que estaban dentro de este lugar. En un primer momento no se informó qué es lo que estaba pasando y los reporteros solo podían especular. Minutos después, la cuenta de Twitter del Servicio Secreto de los Estados Unidos explicó este incidente. Detalló además que una persona dejó caer la mochila e intentó saltar un estante de bicicletas que se encontraba en la banqueta de la avenida Pensilvania, que conecta precisamente a la Casa Blanca y el Capitolio. El individuo fue detenido por los oficiales de la división uniformada del Servicio Secreto, quienes posteriormente descartaron que se trataba de una bomba. Bueno, y esto no se trata de ni de broma ni de periodismo amarillista. 2 objetos voladores no identificados sobrevolaron el cielo de Lima a la 1:30 de la mañana del pasado 27 de febrero. Lo anterior fue confirmado por la Fuerza Aérea de Perú, quien detalló que el avistamiento fue hecho por un controlador de una torre del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Las tripulaciones de los vuelos 2437 y 1442 identificaron los ovnis en una comunicación con la torre de control. Sin embargo, el mayor general Robert Baxerías, quien confirmó la información, la matizó en declaraciones posteriores y dijo que efectivamente se divisó algo raro, pero pues que nunca dijo que fuera un ovni. Consideró que se trata de una basura espacial. ¿Sí o no? Yo nada más le voy a preguntar una cosa. ¿Ustedes creen en los ovnis? ¿Ustedes han visto algunos ovnis? Por favor, háganmelo saber en las redes sociales, voy a estar pendiente de eso, pero ¿tú qué crees? Yo solamente voy a cerrar con este comentario. Y nadie hace nada. Bueno, es una especulación que ha generado siempre muchísimas polémicas a lo largo y ancho de nuestro planeta. Si existen los ovnis, si no, son... que si nos guardan la información, que si la tienen, ¿no?, en Estados Unidos. Yo sí creo. Bueno, no sé. Bueno, será muy egoísta pensar que somos los únicos en el universo, ¿no? Eso sí es claro, pero bueno, insisto, nadie hace nada.
Bien, vamos a seguir con esta información porque esto es de verdad la peor pesadilla de quienes todavía, sí, lo tengo que reconocer, tenemos miedo a volar. Porque escuche esto, segundos de pánico es lo que vivieron los pasajeros del avión de ALK Airlines que viajaban desde Kosovo hasta Suiza. Vean aquí las imágenes. Un video grabado dentro de la aeronave muestra cómo los tripulantes se sacuden de manera muy fuerte debido a una turbulencia gigantesca que sucedió en ese momento, inclusive a una sobrecargo. Se golpea la cabeza en el techo debido a lo fuerte del sobresalto. Vean nada más. Los testigos explicaron que fueron 5 minutos aterradores en donde la aeronave tuvo que pasar por una zona de bolsa de aire. 10 pasajeros tuvieron que ser hospitalizados por golpes y contusiones cuando llegaron a Basilea. Impresionantes imágenes. A título personal, sinceramente, una situación como esta, que a mí me cuesta mucho trabajo viajar, bueno, me hubiera puesto como loco. ¿Qué le puedo decir? ¿Sí? Sí, definitivamente. A mí, gracias a Dios, nunca me ha tocado un tipo de esas No, a mí turbulencias. tampoco, pero nos sí, pasa y bueno. Sí he visto a gente que se pone muy nerviosa. Me pasa una situación así y no me hospitalizan por un golpe en la cabeza, sino por un paro respiratorio, cardíaco. Del nervio. Bueno, y hablando de accidentes aéreos, quienes también vivieron momentos de terror fueron los 2 pasajeros de una avioneta turística en Bélgica, la cual finalmente se estrelló, dejando como saldo a 2 ocupantes heridos, uno de gravedad. La aeronave salió de un aeroclub ubicado en la comunidad de Landen y cuando comenzaba a ganar altura, sufrió un desperfecto y se fue en picada. El pequeño avión chocó de manera aparatosa, provocando una intensa movilización de los servicios de emergencia. Milagrosamente, los tripulantes sobrevivieron, aunque uno de ellos permanece hospitalizado por horas. Se mantuvo bloqueada la carretera que comunicaba las ciudades de Bruselas y Ligia. Y mire, le quiero informar que el día de hoy se conmemora el Día Mundial de los Refugiados. Es un día en el que tenemos que generar conciencia, es un día que además tenemos que pensar que este problema humanitario que se vive todos los días y sobre todo en partes de nuestro planeta en donde hay guerra es una situación muy delicada. Vamos a ver a continuación esta información y regresamos para comentarla. En el mundo hay 70 millones de personas desplazadas por la fuerza. Son seres humanos que tienen que salir de sus casas, de sus ciudades o de sus países debido a la violencia extrema, la guerra, la enfermedad, la discriminación, el terrorismo o el hambre. Hoy la Organización de las Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de los Refugiados y hace un llamado de solidaridad a las naciones, pero sobre todo a sus ciudadanos, para que acojan a estas personas en situación de vulnerabilidad. El tamaño del problema es inmenso. Se calcula que cada 2 segundos una persona se ve obligada a desplazarse de su lugar de origen en contra de su voluntad. Más de la mitad de ellos son menores de 18 años. Respecto al tema, los datos son inimaginables. Y es que en el planeta hay más de 3 millones de personas que solicitaron asilo a otra nación. El 57% de los refugiados del mundo son de Sudán del Sur, Afganistán y Siria. Del total, el 85% de los refugiados están en países desarrollados, pero las naciones que reciben al mayor número de desplazados son Irán, Líbano, Pakistán, Uganda y Turquía. En este día, la Agencia de la ONU para los Refugiados, la ACNUR, invita a los habitantes de todo el mundo al programa denominado Muévete por los Refugiados, 2.000 millones de kilómetros hacia un lugar seguro. El programa consiste en completar virtualmente entre toda la población 2.000 millones de kilómetros que representan el trayecto que los refugiados deben recorrer para llegar a un lugar seguro. Con este programa se busca recaudar fondos, pero sobre todo, crear conciencia sobre la problemática mundial de los refugiados. Situaciones, como decíamos, complicadas, sumamente dramáticas, de personas que tienen que dejar sus hogares por una crisis que atraviesa en este país, una crisis de guerra. Los más vulnerables son los pequeños, los niños que no solamente se quedan sin hogar, sin país, sino se quedan sin padres. Son adoptados también por diferentes organizaciones para tratar de salir adelante, para tratar de encontrar una nueva vida. Hoy es un día en el que no solamente se conmemora esta situación, sino que nos hace pensar que pues situaciones tan frágiles, situaciones tan delicadas como las que viven estas personas, de verdad nos tendrá que hacer replantear
que problemas como los que pasamos todos los días y que los vemos gigantescos no son nada comparados con lo que vive esta gente del otro lado del mundo. Así es, en eso tienes toda la razón. Es, la verdad, bastante terrible esta crisis. Y hablando de crisis, mi querido Mas, pues vamos a la economía y social por la que atraviesa Venezuela. Varios países que se encuentran aún alrededor han vivido momentos de tensión por el aumento del ingreso de inmigrantes. Y como recordaremos, el pasado 15 de junio el gobierno de Perú comenzó a solicitar pasaportes y visas humanitarias a los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al territorio nacional. Ante esta situación, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Perú, Mariana Navarro, pidió que se revoque esta medida y que sea coherente con el discurso político que ofrece como líder del Grupo de Lima. Asimismo, expresó su preocupación por el contexto en el que el presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció esta medida durante el proceso de deportación de venezolanos que habían ingresado a Perú con documentación falsa u ocultando antecedentes delictivos. Seguimos con información que sucede ahí en Venezuela porque la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, llegó a Venezuela precisamente para una visita de 3 días. Así lo informó Naciones Unidas, en la que se espera también se evalúe la crisis por la que atraviesa el país sudamericano. Se espera que la alta comisionada se reúna ahora con el mandatario Nicolás Maduro y también con el opositor Juan Guaidó, reconocido también como presidente interino por diversos países. Bachelet, expresidenta de Chile, también tiene previsto reunirse con víctimas de abusos y también de violaciones de derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas aceptó colaborar en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, informó el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Al salir de una reunión con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el canciller mexicano detalló que las 14 agencias de la organización participarán para implementarlo a partir de hoy con la generación del empleo. Ebrard indicó que en el encuentro también se planteó que la migración masiva de personas procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador se debe a los efectos del cambio climático. Vamos ahora con información de América del Norte porque lo que podría calificarse como un día histórico, la Cámara de Senadores aprobó finalmente el protocolo que sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. De acuerdo a un acuerdo comercial que tendrá una vigencia de 16 años y que evita además la imposición de tarifas arancelarias para los productos que se exporten entre las naciones firmantes. Entre los capítulos del acuerdo destacan el comercio digital, comercio de energía, medio ambiente, laboral, pequeñas y medianas empresas y competitividad. Aún falta así que los congresos estadounidenses y canadienses aprueben este documento. Y la reacción del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se hizo esperar. Como es costumbre, a través de su tuit felicitó al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador por la ratificación del TEMEC. El mandatario estadounidense instó al Congreso del país a seguir el ejemplo de México y aprobar a la brevedad el acuerdo. Por su parte, el presidente mexicano celebró la ratificación del documento y consideró que significa que hay unidad y estamos de acuerdo en fortalecer nuestras relaciones con Estados Unidos y Canadá. Bueno, y esto estaba seguramente a punto de suceder. Sabíamos que tarde o temprano iba a ser tomada como una mala decisión lo que anunció hace poco Andrés Manuel López Obrador. Le cuento rápidamente. El viceministro para Finanzas de Asuntos Internacionales de Japón, vinculado además con los preparativos de la cumbre del G20, que se va a celebrar este año en la ciudad de Osaka, calificó como desafortunada e incorrecta la ausencia en esta reunión del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, recordó que el mandatario enviará al secretario de Hacienda, lo que permitirá tener con él una discusión constructiva, es decir, el canciller mexicano Marcelo Ebrard es quien va a ir en lugar de Andrés Manuel López Obrador. Pero también es importante resaltar que el G20 es una iniciativa liderada por los ministros y los ministerios de Hacienda de los países integrantes, que además representan a las economías más desarrolladas y también a otras naciones en desarrollo, entre ellas, por supuesto, la de nuestro país. Y miren, otros temas, también el expresidente francés Nicolás Sarkozy será juzgado ahora por corrupción y abuso de poder, luego de que el tribunal rechazara la apelación para evitar un juicio vinculado con las investigaciones por corrupción. Una vez más, otro expresidente que está en la cuerda floja, que está en la línea de investigación por sus procesos y sobre todo por sus probables vínculos con el crimen organizado y sobre todo con la corrupción. Por su parte, Jacqueline Lafont, abogada de Sarkozy, confirmó que el tribunal que dictaminó el juicio estaba justificado tanto para el expresidente, por lo que ahora debe enfrentar un juicio por cargos de corrupción y además tráfico de influencias en los próximos meses. Sarkozy está acusado por haber recibido dinero de manera ilegal por parte de la heredera de L'Oréal, Liliane Bettencourt, para su campaña presidencial del 2007. Esta además es la primera vez en 60 años
que un expresidente sea llevado al banquillo de los acusados, que un expresidente francés sea acusado, porque sabemos que esto sí pasó con Brasil, pasó con Guatemala, está sucediendo con México con este problema también que el expresidente Enrique Peña Nieto está siendo acusado por cargos de corrupción, por desvío de fondos, también por malversación, además, y por tráfico de influencias. Es un proceso lento, va empezando, pero sí, el hecho de que Sarkozy, que el presidente francés, sea ahora también puesto en esta misma posición, sea investigado, también nos hace pensar que después, además de Sarkozy, existirán otros presidentes de la Unión Europea que pudieron haber incurrido en estos delitos que son sumamente graves, los de corrupción, y que se siguen presentando día a día en diferentes latitudes. Las investigaciones siguen, ¿no? Vamos a estar muy pendientes y cerquita de ese tema. El presidente salvadoreño Nayib Bukele presentó su plan de seguridad que tiene como objetivo principal, pues, atacar las finanzas y desarticular la comunicación de las pandillas, que de acuerdo con las autoridades son los responsables de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. En conferencia de prensa, el mandatario señaló que este nuevo plan contempla atacar directamente las finanzas de las pandillas de tal manera que no tengan forma de generar ningún ingreso y así les sea difícil sostener su estructura. Y adelantó que la Fiscalía General de la República, la Inteligencia Militar y el Organismo de Inteligencia del Estado estarán trabajando de manera conjunta. Vámonos con otras cosas, porque el gobierno de Ecuador informó que va a habilitar facilidades logísticas en las Islas Galápagos debido a su posición estratégica para operaciones en la lucha contra el narcotráfico y también la pesca ilegal. En su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, publicó el comunicado oficial emitido por el Consejo del Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, en donde anunció que Estados Unidos podrá ocupar la ampliación del aeropuerto de la isla de San Cristóbal, que además es parte de este archipiélago considerado por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad. Esto como parte de un acuerdo entre ambas naciones de cooperación en materia de narcotráfico y también seguridad marítima. Sin embargo, ha generado demasiada controversia al tratarse de una área natural protegida. Bueno, y en el mismo tema, y ya que estamos hablando de seguridad y de la lucha contra el narcotráfico, te informo que en un hecho inusual, la policía de Estados Unidos realizó un operativo contra drogas en Alabama, donde fue rescatada, sí señores, una ardilla que se encontraba intoxicada por haber sido alimentada con metanfetaminas. De acuerdo con el reporte brindado por las autoridades, el animal estaba un poco agresivo al momento de su rescate debido al estado de intoxicación que se encontraba. Durante el operativo también fueron aseguradas otras drogas y municiones, y el presunto propietario del animalito fue identificado como Michael Paul, de 35 años, quien se encuentra prófugo de la justicia. Ahora, escuche esta noticia que me parece una de las situaciones más graves que puede hacer el ser humano en esta posición, sí, de especie dominante de nuestro planeta. Es verdaderamente una vergüenza, se lo dejo así para que usted también lo analice y nos deje sus comentarios, porque escuche esto, sin importar el cambio climático o que muchas especies inclusive se encuentren en peligro de extinción, recientemente se dio a conocer que las autoridades del Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado de Oregón sacrificaron a un joven oso negro. ¿Por qué razón? Por ser cariñoso, simplemente por ser cariñoso con los seres humanos. Mira, ya que de acuerdo con las autoridades el animal se había acostumbrado al contacto con los humanos y en varias ocasiones acudió a las inmediaciones de un embarcadero atraído por la comida, por supuesto, que le ofrecían los visitantes. El oso era tan dócil, tan amigable, que incluso se dejaba tomar selfies y fotografías, se dejaba inclusive acariciar, lo que causó en ese momento preocupación entre las autoridades locales, por lo que los expertos decidieron, sí, sacrificarlo, explicando que el estar cerca de los seres humanos hacía más difícil su reubicación. Me parece una decisión completamente arbitraria, torpe, abusiva de un animal que de manera natural lo único que buscaba era comida, y por el hecho de encontrar comida sí tenía esta docilidad con los seres humanos. Ahora resulta que por el hecho de ser un animal dócil, de ser un animal empático y cariñoso con los seres humanos, no sirve y lo tienen que matar, lo tienen que sacrificar. Sí, esto es terrible, o sea, es inhumano esta nota, o sea, no entiendo por qué reaccionar de esta manera. Además, ¿qué daño puede hacer? Y dos, estamos matando a nuestras especies con el cambio climático y con todo este rollo de la basura y que no estamos haciendo, y ahora también quieres terminar con los osos. O sea, no lo puedo yo comprender. Ese tipo de notas a mí de verdad me bloquea la cabeza. Pero además la situación es sacrificarlo porque ya no era posible reubicarlo. ¿Había necesidad de reubicarlo cuando ya tenía una vida contemplada justamente ahí en donde iba a buscar comida? Exacto. No era necesario. Ahí están las decisiones arbitrarias de las autoridades que toman por su cuenta sin generar, no sé, pues empatía con estos animales. Estas decisiones que nos parecen a título personal, y lo decimos de esta manera también muy clara,
decisiones completamente equivocadas. En fin, ahí lo dejamos sobre la mesa para que también usted lo analice, ¿no? Así es. Bueno, y continúa con más noticias sobre animales. Por otra parte, cámaras de seguridad en Singapur captaron el momento en el que un hombre envenenó a una gran cantidad de peces en una tienda para mascotas. En la grabación se ve el momento en que el hombre arrojaba un polvo blanco a un tanque que contenía entre 40 y 50 peces tropicales de agua dulce. La sustancia provocó que el agua se volviera turbia y empezara a desprender un fuerte olor tóxico. De acuerdo con las autoridades locales, informaron que ya iniciaron una investigación, mientras se espera que la publicación de las imágenes pueda ayudar a localizar pues al responsable, aunque todo parece indicar que se trata del dueño, sí, escuchó muy bien, del establecimiento. Ay, bueno, es que... Una vez, no, es que una con vez peces, más. es que ¿por qué se meten con mis peces? No, está muy cañón esto, de verdad. Y sigamos con más información de esto porque escuche muy bien. En Nueva York, un jurado de un tribunal federal declaró culpable a Kate Rayner, fundador de la organización de autoayuda y supuesta secta sexual, por delitos de tráfico sexual y crimen organizado, entre otros cargos, en un caso que involucró a varios famosos. Rayner, de 58 años, que está en prisión desde su arresto en México en marzo del 2018, afrontó un juicio por varios delitos por los que se presentará a una posible cadena perpetua. Entre los famosos involucrados se encuentra Emiliano Salinas, el hijo del expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, que dirigió la secta en México, pero que la abandonó al conocer los delitos que se cometían en la secta. Este caso está bastante caliente hoy en día, lo tenemos también en las redes sociales, lo hemos visto también en otras televisoras, en otras plataformas, porque es un caso que ya lleva un año, desde el 2018 lo capturaron aquí, y pues bueno, lo difícil es que está involucrado un mexicano que conocemos muy bien y que además está casado, ¿no?, con una actriz que también pues es una figura pública. Entonces, bueno, ya se hizo acá todo un rollo con mujeres marcadas, hay videos. No solamente un mexicano, que es el caso de Emiliano Salinas, sino también su hermana, Cecilia Osegueli, y también la hija de un corporativo, exactamente, de un periódico muy conocido, Grupo Reforma, que también está involucrado en esta secta NXIVM, que pues buscaba mujeres que, a pesar de su situación vulnerable, en una situación muy complicada, las engañaba, las procesaba en esta situación psicológica y después las utilizaba para usarlas para trata de personas, para trata de blancas, las prostituía. Una situación sumamente difícil y en donde sí está siendo investigado el hijo del expresidente Salinas de Gortari para saber cuáles eran las implicaciones directas que tenía con Ranieri y con esta secta NXIVM, que tuvo pues serias consecuencias, que provocó serias consecuencias a mujeres en diferentes partes del mundo, ¿no? Yo siento que esto apenas empieza y se va a empezar a jalar el hilo y van a encontrar demasiadas cosas. Pero bueno, a pesar de las grandes movilizaciones que se realizan en contra del machismo, España alcanzó una cifra simbólica de 1,000 mujeres asesinadas. De este número, 661 eran españolas, 321 extranjeras y 64% convivía con su agresor. Tan solo en lo que va del año en esta nación, 25 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, mientras que en 15 menores quedaron huérfanos a consecuencias de estas muertes. Según el Observatorio contra la Violencia Doméstica y del Género Consejo General del Poder Judicial, en 2018 se presentaron 1,666 denuncias por este tipo de agresión. Esto sigue y esto no va a parar. Sabemos que tenemos muchos casos de este tipo del feminicidio y esta onda de, que no lo entiendo, esta lucha de género, ¿no? Definitivamente. Que ya nada más por ser mujer ya no me caes bien y te voy a matar. Esto es impresionante, no nada más en España, en México, y estos casos siguen pasando y pasando y siguen pasando. Definitivamente, y así como casos como el feminicidio que siguen pasando día a día, también los casos de secuestro que siguen en aumento en nuestro país y en diferentes partes del mundo, hace que nos pongamos a pensar de una manera distinta. Ahora, un grupo de estudiantes puso a prueba sus conocimientos con el único objetivo de salvar una vida que ha sido pues perturbada, que ha sido secuestrada. Vamos a ver a continuación en esta historia de qué se trata. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, al menos 35 países del mundo reportan un alto índice en el delito de secuestro. Tan es así que la nación norteamericana agregó una nueva advertencia a sus habitantes para cuando viajen a dichos países, entre los que se encuentran Venezuela, Afganistán, Líbano, Uganda y México. Sobre este último, la organización mexicana Alto al Secuestro informó que de diciembre de 2018 a mayo del presente año se registraron 971 secuestros en el país. Ante la creciente inseguridad que se vive en suelo azteca, investigadores mexicanos han puesto a prueba sus conocimientos para brindar herramientas que nos ayuden a prevenir este tipo de delitos y que en un futuro también logren apoyar a otras naciones.
Ejemplo de ello es un grupo de alumnos del Tecnológico Nacional de México, Campus Gustavo A. Madero, quienes crearon una plantilla inteligente para calzado que pretende evitar un secuestro. Su creación, denominada Safe Foot, se trata de un proyecto multidisciplinario que llevan a cabo estudiantes de octavo semestre de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones. La plantilla antisecuestro cuenta con un sensor de fuerza en la parte delantera donde se ubican los dedos del pie. Es ahí donde se activa el botón del sistema de seguridad. El llamado Safe Foot posee también una tarjeta GSM y un GPS en el talón, que envían la señal de alerta y la ubicación en tiempo real de la víctima a la familia a través de una aplicación. En una situación de emergencia, la plantilla inteligente, que resulta imperceptible al exterior del zapato, se activa con un movimiento sutil de los dedos del pie. En la primera etapa del proyecto, las tallas de las plantillas son para personas de entre 18 y 30 años, que son las más vulnerables según las estadísticas. Este increíble desarrollo hoy ya se encuentra en el mercado, con un costo al público de 3,701 pesos. Increíble. Primero, porque son estudiantes mexicanos que desarrollaron este aparato, esta plantilla. Y segundo, porque sí, desafortunadamente, últimamente y sobre todo en dos casos muy concretos, particulares, con este muchacho Ronquillo y también con el último muchacho Leonardo, que también fue secuestrado y comprobado que ahora también un padre, un sacerdote que era amigo de él y que tenía relación con él, también fue detenido, acusado de secuestrarlo y de asesinarlo. Después de estos dos casos, de los que sí se hizo viral esta información, sabemos que hay muchos chicos, muchas personas que sufren de esta condición. Ahora, con una plantilla como esta que se debería de comercializar después de que se llegue su aprobación, gracias a que estos muchachos la descubrieron, la implementaron y la desarrollaron, sería indispensable pensar que una plantilla como estas podría salvar la vida, inclusive en el momento inmediato en el que una persona sea secuestrada, se puede conocer su ubicación de manera inmediata y sí, también ahí tendría que haber una colusión con las autoridades para que exista también este planteamiento, que exista este operativo o la generación de este operativo, de esta infraestructura, para que la policía o las autoridades puedan detectar a la persona de manera inmediata y no pasen ni siquiera tantas horas y mucho menos semanas, ¿no? Me encantó, la verdad, porque disimulas así, rápido, tú le picas. Con los dedos del pie, ni siquiera disimular, sino la aprietas de una manera distinta. Ojalá la puedan comercializar pronto y de verdad tenerla, porque exactamente los casos de secuestro están aumentando muchísimo en nuestro país y en el mundo, efectivamente, pero en nuestro país cada día sabemos que si la chica de Polanco, que si salía del metro, que entonces ya estamos totalmente inseguros. Nos vamos a otras noticias. Así es, porque si ustedes, tengo una pregunta, ¿ustedes estarían a favor de que no exista el tiempo, no saber qué hora es? Bueno, les pregunto esto ya que habitantes de la isla de Somar, al norte de Noruega, convocaron a una asamblea de la que salió una decisión quizá única en el mundo: eliminar los horarios, eliminar las horas. Bueno, de acuerdo con esta propuesta, se concretaría en la abolición de la rigidez de la medición de los tiempos. Sus habitantes respaldan esta iniciativa debido a que la isla pasa 2 meses enteros en completa oscuridad durante el invierno, mientras que durante el verano recibe 24 horas de luz al día, lo que hace que las personas, por supuesto, pierdan la noción de tiempo. Pero esto no es todo. A esta iniciativa se han sumado algunos visitantes que, en muestra de apoyo, dejan su reloj en el puente que conduce a la isla, justamente porque, pues, como no tienen noción del tiempo, todo el tiempo están con la luz del día, o en este caso, en invierno, con la oscuridad total, pues dicen, bueno, pues ¿para qué sirve saber si son las 3 de la tarde o no, si estamos de noche? Entonces dejamos nuestro reloj, hacemos las actividades que nos plazcan en ese momento, pero esta iniciativa, ojo, hay que aclararla, solamente está en esta parte del mundo, en Noruega. En esta latitud, que también sucede en Alaska y en partes que están por encima del Ecuador, en donde sí es muy difícil contemplar que en ciertos periodos del año las horas no solamente pues son de 12 horas, las horas de luz o obscuridad son de 12 o 16 horas, sino son de 24 horas durante 2 meses. ¿Qué te parece? La verdad me gustó bastante mucho esta nota, no tenía ni idea, pero imagínate qué padre también como empezar con el cuerpo o con tu intuición y que se empiece a sincronizar con el universo, ¿no? Tener todo un día de luz, obscuridad, eso está padre, o sea, como dejar todos estos aparatos y que te alejan y que te distraen, ¿no? ¿Cómo será la función ahí
Del cuerpo humano. de tus necesidades diarias. Si nos cuesta trabajo salir adelante de un jet lag cuando vamos a otro país, ahora imagínate 24 horas de luz al día o de oscuridad al día. Está padre, me gustó. Bueno, vamos a otras noticias. ¿Cuántas veces no hemos visto más de una nube rara? Pero lo que vieron recientes de Virginia, Estados Unidos, fue impresionante, ya que vieron una nube en forma de una ola marina que llevaron a pensar que se acercaba el fin del mundo. Sin embargo, esto tiene una explicación científica. De acuerdo con los meteorólogos, este fenómeno se conoce como las olas Kelvin, o en un lenguaje menos científico como nubes tsunami. Estas nubes se forman en día de mucho viento, cuando la capa de abajo es más densa o tiene una velocidad menor que la de arriba. Los expertos aseguran que son comunes durante los ciclones tropicales. Parece, bueno, de que lo pintaron, ¿ya sabes? Una belleza, es una belleza, parece un diseño totalmente ahí como si lo hubieran pintado y me gustó bastante, pero bueno, yo no sabía que era todo un fenómeno climático. Muy bien. Ahora, si te parece, Ferca, amigos, vamos a ver este video y regresando comentamos al respecto. Mire, como sacado precisamente de una película, un tsunami de hielo o esta avalancha justamente hace referencia de que actualmente el cambio climático es una condición en la que los seres humanos estamos sentados plácidamente, decimos, bueno, mañana no va a pasar, seguramente lo estamos viendo como una situación controlada, como precisamente lo vimos en estas imágenes que son parte de una campaña en donde vemos a una familia en una especie de balcón, en un lugar, viendo, apreciando cómo en ese momento pues hay una avalancha, se está acercando poco a poco a ellos, la gente, en este caso los padres de familia dicen, está controlado, no pasa nada. Cuando evidentemente se sale de control y afecta directamente a las personas, es cuando nos ponemos a pensar que esto relacionado con el cambio climático es una situación no solamente seria, sino es una situación que ya está fuera de control y que además ni las autoridades ni los ciudadanos del mundo, en este caso todos nosotros, estamos haciendo algo al respecto, generar conciencia, pero sobre todo cambiar nuestros hábitos diariamente para que esta avalancha que ya está encima de nosotros y que es el calentamiento global no afecte de manera contundente y que no encuentre este camino que está muy cerca ya de suceder y que lo decimos una y otra vez, que no encuentre un camino sin retorno en donde podamos hacer algo para controlar las situaciones que cada vez son más evidentes. Es una llamada de atención y quiero ser sí muy enfático con esto porque si no hacemos algo próximamente, como lo veíamos ayer en la fotografía de estos perros esquimales, los perros de Gloranda, sí. Parte del planeta importante ya está derretida. De verdad son imágenes sumamente lamentables, tristes y que tenemos que tomar en cuenta porque estamos muy cerca, y se lo digo no de manera alarmante, sino como una realidad. Estamos muy cerca de estar en un punto en donde ya no encontremos un camino sin retorno por estas consecuencias del cambio climático. En fin, vamos con el tema también de tsunamis de hielo. Como sacado de una película, un tsunami de hielo sorprendió el extremo norte de Rusia, con lo que marca la entrada del verano. Los habitantes del lugar, localizados en la región Siberia, grabaron un fenómeno en el que se ve rompiendo la capa congelada del río Yenisei. Sin embargo, por más sorprendente que parezca, autoridades informaron que el fenómeno estacional ocurre todos los años. Estamos viendo las imágenes en este momento. Vean esto. Mire, yo voy a comentar algo también que estoy analizando a raíz de esta situación, que también, lógicamente, tiene que ver con el cambio climático, que es de lo que estamos hablando. En una parte del mundo como Siberia, en donde era imposible, impensable, analizar que la gente o civilizaciones se pudieran establecer. Ahora, con este derretimiento de estas capas gigantescas de hielo, en donde vemos pues ya la tundra o que vemos una condición completamente distinta, una geografía completamente distinta, nos hace pensar que próximamente en esta región del mundo se puede llegar a habitar. Ahora, mi teoría es la siguiente: ¿por qué Rusia y por qué los Estados Unidos son los únicos países en donde no están de acuerdo con estas condiciones y estas reglas del cambio climático? Porque precisamente en estos lugares en donde Rusia pues no tenía habilitado absolutamente nada, porque precisamente el hielo abarcaba todas estas áreas gigantescas, centenas de kilómetros, ahora hace pensar que esto en un futuro podría ser habitado. Ahora imaginen también los yacimientos que posiblemente se puedan encontrar de petróleo bajo estos lugares. ¿Por qué? Porque con este deshielo que sucede, que ahora es evidente en esta parte de Rusia, pues ahora han encontrado inclusive fósiles de animales, de mamíferos, que pertenecían a periodos de millones de años. Imagínate, animales fósiles, animales que era impensable encontrar, ahora están prácticamente a la mano del ser humano. Imagínate todo lo que pueden encontrar después de que Siberia se derrita. Se puede convertir en una zona habitable y esto provocaría
bueno, una condición ya completamente desproporcionada de lo que conocemos ahora. Una razón por la que yo pienso que por eso los Estados Unidos y Rusia no están a favor de todas estas propuestas para erradicar el cambio climático. Lo dejo a su consideración también para que sepa cuándo y cómo tomar en cuenta estas declaraciones de los países industrializados más poderosos del mundo, Estados Unidos y Rusia, Vladimir Putin y también Donald Trump. Ahí es una respuesta de una posible teoría de conspiración que escuchamos todos los días, ¿no? Lo dejó muy claro Max, lo dejó en la mesa. Yo voy a esperar sus comentarios, sus opiniones, a ver qué dicen. ¿Están de acuerdo con él o no? Bueno, nos vamos a una nota. El día de ayer te presenté imágenes impactantes donde una manada de perros caminaba sobre el agua donde antes había hielo. Ahora te presentamos una muy diferente, pero igual de triste. Pues un oso polar fue visto caminando en la localidad rusa, dejando atónitos a todos los espectadores, porque es que el animalito estaba en busca de su comida, tanto que llegó a un parque industrial. La imagen ha dado la vuelta al mundo y de acuerdo con algunos vecinos lleva 40 años sin no habían visto algo parecido. Expertos aseguran que la invasión de estos osos son cada vez más frecuentes debido al cambio climático y el deshielo. El oso en la ciudad, es lo que estabas comentando, y como dices, bueno, los osos tienen que sobrevivir, tienen que buscar su comida, se tienen que mover, y bueno, toda esta situación de verdad a mí me está sorprendiendo porque es algo que no se había visto antes, ¿no? Y como que tenías pensado que el oso tenía su hábitat y su ecosistema, y ahora está en las calles, y esto cada vez se hace más usual para la gente. Y cuando lo ven en las calles, lógicamente lo ven como un invasor, lo matan o hacen algo. Y perdón, pero entonces ahí me enojo, entonces lo ven en las calles, le toman la foto, lo suben con la selfie, pero ¿qué pasa? Entonces los otros matan al oso porque, ¿sí? Es una cadena de nunca acabar. Señores, los estoy esperando con sus comentarios aquí en el Heraldo de México. Comenten sobre esta situación porque este tema cada vez de verdad está más candente. Así es. Vamos a hacer una pausa si les parece, hacemos este corte y regresamos con más información aquí en Primera Emisión de Noticias del Heraldo TV. Volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Primera Emisión de Noticias en el Heraldo TV. Vamos a tomar la llamada en este momento de Adolfo Laborde. Usted lo conoce muy bien, internacionalista, colaborador de nuestros diferentes espacios, para platicar acerca también de un tema muy importante, y además del que le damos nota en cada uno de nuestros espacios. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Max. Saludos a todos. Muchas gracias, saludos también para ti. Vamos a platicar acerca de la ratificación. El Senado de nuestro país ratifica finalmente el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país. ¿Tú cuáles ves como las condiciones más importantes y sobre todo como los objetivos más importantes y positivos en este acuerdo finalmente que llevó tanto tiempo de llevarse a cabo y que ya podemos decir que en el Senado ayer se ratificó? ¿Cuál es tu lectura al respecto de este tema? Bueno, hay una política unánime, hay una política, se refleja una política global abierta, ¿no? Los senadores ratifican este arduo trabajo que se dio durante muchos meses y que estuvo a punto de fracturarse, y eso de alguna manera también es una señal a los países con los cuales estamos tratando de ratificarlo, Estados Unidos y Canadá, y repito, es parte de esta estrategia de cerrar filas, ¿no? De hacer un frente común. Hubo algunas abstenciones, algunos 4 votos en contra, pero eso pues no representó mayor problema. Entonces sí, es una buena noticia, pero bueno, hay que esperar todavía lo más difícil, ¿no? Que es la ratificación en el contexto de el Senado de Estados Unidos y la Cámara Baja, porque ahí hay una gran
polarización entre republicanos y conservadores, más aún cuando pues arrancaron los procesos electorales hace un par de días, y el señor Trump, pues de alguna manera, pues no creo que la tenga tan fácil. Claro, lo dijiste muy bien, Adolfo. El gobierno de nuestro país sí ratifica el Tratado de Libre Comercio, pero ahora también sabemos que en este hecho, que tú lo comentaste muy bien, de cerrar filas, también en Estados Unidos se están, más allá de cerrar filas, abriendo filas, sobre todo en esta campaña que está empezando Donald Trump para reelegirse en un segundo periodo, lo cual nos hace pensar que posiblemente, y sobre todo porque lo hemos visto históricamente y con el comportamiento del magnate estadounidense, puede hacer que tome como una estrategia, una vez más, no solamente no firmar o no ratificar en el Senado de los Estados Unidos este Tratado de Libre Comercio, sino una vez más amenazar con no hacerlo si no se cumplen las condiciones que él dice sobre la situación migratoria, entre muchas otras. ¿Qué opinas al respecto? No, totalmente de acuerdo, Max. De hecho, el Tratado de Libre Comercio, independientemente de que es un mecanismo que asegura los flujos comerciales, le da un marco institucional, pues no es ninguna garantía, porque si partimos de la perspectiva del señor Trump, que en cualquier momento, argumentando que es un tema de seguridad nacional, impone unilateralmente aranceles, bueno, pues entonces el Tratado de Libre Comercio no tendría mucho caso, ¿no? Entonces no podemos hablar con un interlocutor desde una perspectiva de largo plazo. Entonces me parece que sí hay que tener nuestras reservas. Si bien es cierto, hay un ánimo importante en México, hay una espaldarazo a la política económica de nuestro país, pues eso no quiere decir que el día de mañana la situación cambie con lo que ya hemos visto en el proceso de la ratificación y por supuesto en el tema migratorio. Correcto. A ver, hablamos también acerca de Estados Unidos, México, México-Estados Unidos, como esta relación bilateral, pero es en realidad una relación trilateral, no estamos incluyendo a Canadá, Canadá también es un miembro importante y no se habla también acerca de la repercusión que podría tener no firmar este tratado. En este caso, ¿cuál podría ser nuestra relación y sobre todo nuestra alianza con Canadá para que sí, este acuerdo próximamente se llegue a firmar más allá de lo que diga el Senado de los Estados Unidos? Canadá, y se entiende la posición de Canadá, pues se ha mantenido al margen de toda esta discrepancia entre Estados Unidos y México. Hay que recordar que en el proceso de negociación en algún momento se pensó que iba a haber un frente común, lo hubo, pero después cambió la posición mexicana, se dio ante las exigencias del señor Trump, los canadienses no lo hicieron así. Entonces me parece que independientemente de que es un socio importante, no representa tanto comercio con México, el gran volumen está con Estados Unidos, pues ellos han optado por mantenerse atentos, por mantener una posición de libre comercio, pero no han contaminado su relación con Estados Unidos con respecto a los temas de México. Entonces ahí sí me parece que es parte, ¿no? Es una respuesta a la experiencia que tuvieron en el proceso de negociación, donde México, en varias partes, en varias ocasiones los dejó solos. Correcto, creo que todavía entonces es pronto para asumir alguna posición, también para analizar de manera concreta este tema que está iniciando. Podemos decir que es el primer capítulo, hace falta también saber qué es lo que va a pasar con la campaña de Donald Trump para reelegirse en este segundo periodo, también cuál será la respuesta de México con todas estas situaciones además que implican el fenómeno migratorio, que además es una de las condiciones también para que estos porcentajes arancelarios en los productos mexicanos no se vuelvan otra vez a establecer. En fin, creo que estamos sí viendo la primera parte. Esperemos, si te parece, saber qué es lo que va a pasar en los próximos días, el próximo mes tal vez, para conocer a ciencia cierta cuál será el desenlace del TEMEC, del Tratado de Libre Comercio, que tanta falta le hace a esta parte del mundo, al territorio norteamericano, y que desde hace mucho tiempo se lleva negociando para que finalmente se llegue a un acuerdo entre las tres partes. Adolfo, muchísimas gracias. Adolfo Laborde, internacionalista, colaborador de diferentes espacios en el Heraldo TV y además columnista también en nuestro diario impreso. Muchísimas gracias y buenos días. Muy buen día, saludos a todos. Saludos, Adolfo, muchísimas gracias. Bien, pues ahí está esta pauta que determina la condición en la que estamos Estados Unidos, Canadá y México sobre el Tratado de Libre Comercio y que tendremos todavía que esperar para saber pues qué es lo que sucede después de la ratificación en el Senado de México, saber que también falta el de Estados Unidos y también el de Canadá, pero hay todavía muchísimo que analizar, lo estaremos haciendo por supuesto en su momento, pero tenemos más información, Ferca.
Así es, otra información, nos vamos a deportes y México está, pero feliz, porque la gimnasta Alexa Moreno de nueva cuenta puso el nombre de México en alto. Esta vez se colgó la medalla de bronce en la prueba de salto de caballo dentro del concurso internacional de Copa Corea de Gimnasia Artística. El lugar lo obtuvo con su registro de 14.367 unidades, mientras que la medalla de oro fue para la coreana Se Seon-yeo, que al final contabilizó 14.817, en tanto que la plata fue para uzbeca Oskana Chusovitina. Mire, muy bien, se le da muy bien el ruso, mi querida Ferka, ahí está la situación. Bueno, vamos a temas que seguramente le interesan, que me ha estado preguntando desde temprano, el fútbol, la Copa Oro. Es que, permítanme, es su tema, señores, muy bien, señores, yo sé que ustedes están arreglando para irse a trabajar, pongan mucha atención porque Max les tiene de fútbol. Sobre todo si no, pues fueron testigos de lo que sucedió ayer en el partido entre la selección mexicana y la selección de Canadá. Bueno, ayer el tricolor terminó ganando 3-1 a la selección, a su similar de Canadá, en la ciudad de Denver, Colorado, dentro de la segunda jornada de la Copa Oro. Los goles de la selección mexicana fueron de Roberto Alvarado al minuto 38 y del capitán Andrés Guardado en el 53 y en el 77. Y con estos goles, Andrés Guardado empata a Zague como el jugador con más tantos anotados en la Copa Oro con 12. Impresionante. Impresionante. En el encuentro, Cavallini, además el delantero canadiense, que por cierto, le recuerdo, juega en el Puebla de la Liga MX, le dio un susto sí a la selección mexicana al marcar un gol al minuto 75. Le recuerdo que el próximo domingo México cierra la fase de grupos, esta primera fase contra Martinica. Por ahora ya tiene el primer lugar, también la calificación asegurada. Se espera que para el próximo domingo el Tri tenga cambios en su alineación. El portero Jonathan Orozco y también Héctor Moreno van a tener minutos de juego. Así que el Tata Martino está haciendo un gran trabajo, está haciendo movimientos importantes, le gusta a la gente, le gusta también a la prensa, está consiguiendo además resultados, que es lo que la gente quería, y sobre todo está dando una continuidad y una seguridad a la selección mexicana sobre tantos años de momentos difíciles, de incertidumbre, de altas y bajas en el juego del tricolor, que bueno, finalmente ahora ya con la llegada del Tata Martino se establece finalmente un juego, una estrategia de juego que hace determinar, y una vez más, que México es uno de los de las potencias en la CONMEBOL, en la CONCACAF, perdón. ¿Y que se llama Copa? De cacahuate y de chocolate. Con nariz de... Yo ayer la estaba viendo, muy bien. Muy bien, también ayer hablando de una copa que sí vale la pena, la copa además más antigua del planeta, y me refiero a la Copa América, que se está disputando en Brasil. Colombia ganó por la mínima, pero le ganó a Qatar, sí, a Qatar, apenas 1-0 con un gol de Duván Zapata a 4 minutos de que terminara el partido. Finalmente, cerrando la pinza, lograron estos 3 puntos. Con esta victoria, los cafetaleros aseguraron ya el primer lugar del grupo y también su calificación a los cuartos de final. Ahora Colombia va a enfrentar a Paraguay en el tercer partido. La que sigue sin levantar, por supuesto, es la selección argentina. Apenas pudo empatar contra Paraguay, solamente tiene un punto. Sánchez anotó el gol de los guaraníes y por la albiceleste empató Messi vía penal en el segundo tiempo. Argentina entonces se va a jugar su clasificación contra Qatar. Necesita ganar y además que Colombia le gane o empate a Paraguay para avanzar como segundo lugar del grupo. Es decir, una vez más Argentina depende de un tercer partido para calificar. Una vez más está en entredicho la capacidad de Messi de llevar a la selección argentina a un título continental. En fin, ahí está la posición de los argentinos, que siguen sin consolidarse dentro de la CONMEBOL y sobre todo de esta zona de Sudamérica, en donde por muchísimos años fueron la referencia, sobre todo en la época en la que Diego Armando Maradona era la figura del albiceleste, ¿no? Así es. Muy bien. Seguimos porque, bueno, comenzaron también a desertar en más información algunos jugadores de la selección de Cuba, lo que sucede generalmente no solamente con la selección de fútbol, sino también con otras disciplinas. Ahora estos jugadores que participan en la Copa Oro, pues parece que están abandonando, sí, la concentración. Después de recibir en el primer partido 7 goles ante la selección de México, su capitán, Yasmani López, fue el primer jugador que abandonó la concentración sin avisar absolutamente a nadie. O sea, el fenómeno cubano. Voy por unos cigarros, nos vemos al rato. Y regreso, ahorita vengo. Y ahorita vengo y pues ya no apareció, ¿no? Esta situación además es muy común, como le digo, entre los jugadores cubanos, pero de diferentes disciplinas, gimnastas, beisbolistas, futbolistas ahora, que disputan torneos en los Estados Unidos, porque después del primero o el segundo partido abandonan el seleccionado para quedarse a vivir en ese país, en aquel país del norte. En algunas ocasiones incluso Cuba llega a terminar solamente con 11 jugadores, imagínense, solamente 11 para poder terminar la Copa, es decir,
están en el límite. Si un jugador se lesiona, tendrán que jugar con 10 porque no tienen a un jugador más para establecer las condiciones mínimas para jugar un torneo como este. Además, el entrenador del cuadro caribeño, Raúl Mederos, dijo que el defensa, este primer jugador que abandonó la concentración, abandonó el equipo el sábado por la noche, aseguró que fue una decisión 100% tomada por el jugador. Habrá que ver después de esto cuántos jugadores más abandonan la concentración de la selección cubana en la Copa Oro. Lo de siempre, lo que sucede generalmente. Pero bueno, lo entendemos por las condiciones que se viven en Cuba, ¿no? Amigo, ya la traes muchísimo contra mi Cuba. Besos a Cuba, queridos. No, al contrario. Sabor. Besos a nuestros cubanos, pero la situación es que cuando sí vienen a jugar, sí estamos esperando esa fuga, el fenómeno cubano. Ahorita el fenómeno cubano, pero bueno, le mando mucho beso a la isla, pero vámonos ahora a finanzas. Vamos con las finanzas porque el peso mexicano cerró ayer con ganancias contra el dólar estadounidense, apoyado por noticias relacionadas con un futuro recorte a las tasas de interés en Estados Unidos. El tipo de cambio terminó las operaciones en 19 pesos con 9 centavos por el dólar, lo que significa un avance del 0.36% respecto a su cierre oficial de ayer. Mira, esta noticia que le vamos a dar a continuación sin duda es sumamente interesante porque Targa Fields y Petróleos Mexicanos firmaron un contrato para la compra y la distribución de gasolina y diésel. El convenio contempla la distribución de los combustibles que sí se encuentran en las terminales de almacenamiento y también de reparto de Petróleos Mexicanos. Targa Fuels se encarga de la venta de combustible a través de estaciones de servicio móviles, concepto único en el país que además facilita la distribución y el abasto en los energéticos de todas las regiones. Ahí está una noticia que seguramente va a dar mucho de qué hablar, sobre todo por esta parte en donde empresas nuevamente hacen su papel en nuestro país para la distribución del combustible. Pero mire, en otras cosas también buenas noticias para las empresas de Altos Hornos en México, para la empresa Altos Hornos de México. La Secretaría de Hacienda descongeló ahora sus cuentas bancarias después de que el presidente de nuestro país, Andrés Manuel López Obrador, ordenara liberar para permitir a la empresa continuar con sus actividades habituales. Ahora el mandatario mexicano reveló que le hicieron una solicitud legisladores de Coahuila para que se separara a la empresa del juicio que se sigue al empresario Alonso Ancira. Hasta el momento, Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, permanece detenido en España acusado de defraudación fiscal y también de cohecho. Bueno, el que veíamos ahí en pantalla no está relacionado con esto, es Lozoya, que está también implicado en otro caso de corrupción y de desvío de fondos, que es el caso Odebrecht, que es un caso distinto del de Altos Hornos de México, ¿no? Así es, bueno, ahora nos vamos a Berlín. Es un hecho sin precedentes que se convirtió en el primer estado de Alemania en aprobar por ley la congelación del precio de alquileres durante 5 años. Como lo escuchó, durante los siguientes 5 años, las rentas en dicha ciudad europea no podrán subir de precio. Se trata de una medida que pretende poner freno a la especulación en el mercado de la vivienda. La medida afecta a 1.600.000 casas y departamentos y cuenta con el rechazo de la oposición conservadora. La legislación también contempla introducir límites máximos de alquiler. Me encantaría que eso pasara aquí. Las rentas están carísimas. No importa la zona que suceda, aquí en México de verdad están muy caras las rentas. Sí, y además esta parte en donde la construcción, la renta y la venta de departamentos de bienes inmuebles está por la cima. Está en los cielos. Y en una situación en la que todavía tenemos que decir que la economía de México todavía no despega, todavía no existen estas condiciones de inversión para que una vez más la economía de nuestro país avance. Son otros análisis que en su momento también haremos. Pero mire, también en información internacional, la guerra contra Huawei todavía continúa. Facebook anunció ahora que no va a permitir que sus aplicaciones sean preinstaladas en los teléfonos Huawei a fin de acatar las normas estadounidenses, que conocemos estas normas que involucran a esta plataforma y sobre todo a esta empresa de telecomunicaciones china. En un nuevo revés ahora para la empresa china de telecomunicaciones, se trata de las famosas aplicaciones Facebook y Messenger. Estados Unidos está en campaña para aislar a Huawei como el mayor productor mundial, se lo recuerdo, de equipos de telecomunicaciones y el segundo en la fabricación de smartphones. Ahora acusan a la compañía de permitir que las autoridades chinas
usen los dispositivos para el ciberespionaje. La red social precisó que ya no suministrará su software a Huawei para instalación en los teléfonos, los que están ahora en fabricación. Sin embargo, si ya lo tiene instalado, si usted ya tiene un teléfono de estas características, no tiene problema y podrá seguir utilizándolo con todas sus condiciones. Estamos hablando solamente de que esta restricción es en los teléfonos que se están fabricando apenas. Ok, ya los que lo tienen lo pueden usar perfecto, no tengan miedo, todo funciona como debe de ser. Bueno, y ahora nos vamos al cosmos. Cuando las estrellas más grandes del universo mueren, colapsan y explotan, algunas lanzan un destello que dura segundos, pero ¿qué contiene tanta energía como lo que producirá el Sol en toda su vida? Estos estallidos son mejor conocidos como rayos gamma y es una de las rarezas más impresionantes del espacio, por lo que ahora un equipo internacional de científicos descubrió algunos restos de una de estas estrellas y explosiones y lo ha estado observando, lo que abre la puerta a nuevas líneas de estudios de estos eventos extremos tan difíciles de captar. Ahora hay que esperar un poco más para saber sus posibles teorías. Bien, y vamos a cerrar con esta información que le dimos también al principio de este espacio informativo y además también que estamos hablando de nuevas investigaciones. Le informo que científicos de la Agencia Nacional Francesa de Caza y de Vida Silvestre descubrieron en la isla de Córcega esta imagen. Es una nueva especie de felino que posee características físicas de gato zorro, que además no comparte o sí comparte con su ADN. Es una especie impresionante. Eso es una nueva especie que seguramente va a dar mucho de qué hablar. Hasta el momento ni los científicos saben a ciencia cierta lo que es, por lo que lo han denominado el gato zorro. Este nuevo animal mide aproximadamente 90 centímetros, tiene orejas puntiagudas y cola anillada. Solo se le ha observado en esta región montañosa de Francia. Ahora, del 2008 a la fecha se han encontrado cerca de 16 ejemplares iguales a este que vemos y que además también sí generan estas expectativas de una nueva especie. Pero bueno, con esta información vamos a cerrar esta parte y antes de despedirnos, los famosos Fercatip. El buen Fercatip. Bueno, yo les voy a comentar sobre el vinagre de manzana. Quiero quitarle todos estos mitos y para qué ayuda. Es muy fácil, ustedes que se están levantando para ir a trabajar, hombres y mujeres lo pueden tomar y quiero que vayan viendo cómo va funcionando su cuerpo. En una taza de agua, 2 cucharaditas de vinagre de manzana, lo encuentran en el supermercado, es sidra de manzana. Lo que les va a ayudar es a mejorar el sistema digestivo, les va a ayudar a limpiar la sangre, a todos aquellos que tengan un poco alto el colesterol y todo ese tipo de cosas, les va a ayudar perfecto, desintoxica el hígado, el riñón y de verdad ayuda muchísimo para que tú empieces a tener una buena digestión y vayas viendo cómo funciona tu cuerpo y lo más importante es que limpia toxinas y la sangre. Pues anotado. Voy a tener que preguntarte algunos detalles, sobre todo para empezar este proceso de desintoxicación o de mejor calidad de vida. Mi querida Ferca, les va a ayudar muchísimo. No, es un placer, siempre es un placer comenzar las mañanas con ustedes. Mañana los vemos a las 6 de la mañana. Así es, muchísimas gracias. Se quedan con el señor Alejandro Cacho. Pasen excelente día.